definición. Es cierto. O sea, todavía no tienes el profesor de la carrera que, como dice, les da las buenas tardes y inmediatamente pone definición y pone luego el teorema más cerdo que han visto en su vida. Esos son los mejores. Qué bien. Sí, mientras más cerdo, mejor. Estoy cansado. Aquí hay físicos. Nada más tú. ¿Ya llevaron termodinámica? ¿No? ¿Tú tampoco? No. Pues en termodinámica hay algo que se llama la ley cero, que te dice que si tienes dos sistemas A, B y C, de tal manera que A esté en equilibrio térmico con B y B esté en equilibrio térmico con C, entonces A y C están en equilibrio térmico. A partir de que estén en equilibrio térmico es que se define la temperatura empírica, ¿no? Que a partir de eso ya vas a definir la temperatura en termodinámica. Pero esto nos está diciendo que la relación de equilibrio térmico es transitiva, ¿no? Y aparte, pues es claro que si un cuerpo D con un cuerpo E está en equilibrio térmico, viceversa, ¿no? E está en equilibrio térmico con D. Y lo mismo, un sistema está en equilibrio térmico consigo mismo. Entonces, si consideramos toda la colección de los sistemas aislados y consideramos la relación de tal manera que cuando juntamos dos sistemas A y B mediante una pared diatérmica o adiabática, no me acuerdo cómo era, resulta que están en equilibrio térmico, entonces están en la misma clase de equivalencias. Entonces, con esto podemos decir que con la temperatura empírica es ese tipo de relación de equivalencia, ¿no? Bueno, nada más. Esto lo leí como el fin de semana, se me hizo interesante y en relación con lo que estábamos viendo. Entonces, ¿hasta aquí hay dudas de lo que vimos la garantía pasada o lo que han visto en clase con Clotti? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Entonces supongo que el viernes vieron con Clotti el espacio cociente, ¿no? Entonces pues vamos a dar ejemplos de eso. Entonces, definición. Sea, este simbolito de acá, relación de equivalencia en X, el espacio cociente es una X dividido por este simbolito de acá, que se define como que como la partición inducida por la relación de equivalencia, ¿no? Ya vimos que relación de equivalencia te induce una partición. Entonces, ¿quién va a ser el cociente? La partición inducida por esa relación de equivalencia en el conjunto, ¿no? Entonces, estos son todos los Y, tales que X está relacionado con Y para un X en el conjunto. ¿Sí? ¿Está aquí claro? Entonces, bien, ¿para qué queremos el espacio cociente? Pues el espacio cociente, como es una partición, si tenemos todo el espacio, esto nos lo va a partir. Entonces, las partes representan, o sea, con que tomemos un elemento de acá, ya tenemos todos los elementos de la clase representados, ¿no? Entonces, el espacio cociente nos achica el espacio y nos hace más fácil manejar, ¿no? Pero siento que es más fácil ver cómo funciona el espacio cociente o cuáles son los alcances del espacio cociente si damos ejemplos. Entonces, en la biología de hoy vamos a dar ejemplos justamente de espacios cociente. Y acerca de lo que dije, de que tomando un punto en la parte ya podemos representar a toda la parte, lo vamos a dar en esta observación. Es como X, esta cosa de acá, es partición. Entonces, para que sea partición, ¿qué debe cumplir? ¿Alguien se acuerda? Que sea regeneración. Bueno, no, que su unión sea el conjunto, Ajá. que no tenga el vacío. Y lo dejemos usados. A eso. Entonces, como es partición, ¿qué pasa? Que si X está en el conjunto X, esto no es más que la unión de esto.
Y que esté en la unión, ¿qué significa? Que entonces existe una parte, digamos A, aquí, tal que X pertenece a A, ¿de acuerdo? O sea, todo elemento que tenemos en X va a estar en una parte de la partición, ¿sí? Y a tal A se le puede denotar de la siguiente manera: corchetes, el elemento, y como subíndice la relación de equivalencia. Y decimos que A, que no es más que esto de acá, es la clase de equivalencia con representante X. ¿Sí? Y además, como es una partición y 2 a 2 son ajenos, eso significa que el X está en una única parte. O sea, no está en dos partes, porque entonces esto ya no sería una partición, porque dos partes tuvieran una intersección que es diferente del vacío, siendo diferentes. Entonces esto solo está en una parte. Y a la parte que le corresponde decimos que es la clase de equivalencia con representante en X. Y si queremos enfatizar qué relación estamos tomando, entonces le ponemos con módulo la relación. ¿Bien? ¿Está aquí claro? ¿Dudas? Entonces vamos a comenzar con los ejemplos. ¿Sí? Entonces, sea X igual a todo el plano, definimos la siguiente relación. Vamos a decir que para todo XY, no, como son pares ordenados, para todo X1, Y1, X2, Y2, X1, Y1 está relacionado con X2, Y2, sí, solo así. X1 es igual a, lo voy a poner así, sí, solo si existe K, un número entero, es que X1 es igual a X2 desplazado cierto múltiplo de 2pi. Y si además Y1 es igual a Y2. ¿Y qué estamos queriendo decir aquí? Es que el espacio base que nos vamos a tomar es el plano cartesiano. Y si nos tomamos un punto, este punto va a estar en relación con un punto diferente si, de acuerdo a la segunda condición, tienen la misma altura. O sea, está en la recta que pasa por aquí. Ahí está. La recta que pasa por acá, horizontal. Y las coordenadas X están relacionadas de tal manera que X2 sea X1 sumado un múltiplo de 2pi. Entonces, esto y este punto están en relación si esta tiene coordenada en X, X1 más 2pi, ¿no? ¿Se entiende? Acá creo que bueno, es X1, ¿no? X1 igual a X1 más. Ah, sí. Pues bueno, X2 en este caso sería X1 más 2pi, que sería 2pi por 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos relacionando a los elementos con su desplazamiento horizontal 2pi menos 1pi, porque K puede ser también menos 1, ¿no? Entonces este digamos que es el X1 menos 2pi, llamamos este Z, y estos también están relacionados, ¿no? Y si tomamos un punto a una altura diferente, este punto va a estar relacionado con este punto, desplazado 2pi
2pi por 2, 2pi por 3, 2pi por menos 1, 2pi por menos 2 y sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Y pues hay que ver que esto sí es una relación de equivalencia, ¿no? Entonces vamos a ver esto de allá. Entonces, para que sea relación de equivalencia, ¿qué debe de pasar? Que sea reflexiva, simétrica y transitiva. Ajá. Entonces, para que sea reflexiva, sea un x, y en el plano. Entonces, x es igual a x más 2pi multiplicado por 0, ¿no? Y es igual a y. Entonces x, y está relacionado consigo mismo. Entonces ya vimos que sí es reflexiva. Ahora segundo, si x1, y1 está relacionado con x2, y2, ¿esto qué significa? Y1 es igual a Y2. Y1 es igual a y2, ¿y qué más? X2 es igual a X1 más 2. Más dos. Ajá. Y existe K en los enteros tal que x2 es igual a x1 más 2kpi. Y entonces, si aquí despejamos a la x1, obtenemos que x1 es igual a x2 más 2 menos k pi. Y luego si k es un entero menos k, pues también es un entero. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que x1 es igual a x2 más menos 2k pi y que y1 es igual a y2. Entonces, esto significa que x2, y2 está relacionado con x1, y1. Entonces ya vimos que sí es simétrica. Ahora hay que ver que es transitiva. Esto no lo voy a borrar. Entonces para eso, sí, tercero. X, y1 está relacionado con x2, y2 y x2, y2 está relacionado con un x3, y3. Entonces, ¿qué pasa? Y1 es igual a y2. Pero a su vez, y2 es igual a y3. ¿Y qué pasa? Que x2 es igual a x1 2k pi y que x2 X3 sería. x3 que diga es igual a un x2 más 2k' pi, donde k y k' están en los enteros. Entonces, este x3 de aquí es igual a x2, pero ¿cuánto vale x2? x1 más 2k pi. x1 más 'k pi más 2k' pi. Y ahora si asociamos, porque R es un campo, tenemos que esto es x1 más 2pi multiplicado k más k'. Entonces, ¿qué tenemos? Que por lo tanto x1, y1 está relacionado con x3, y3. Con esto ya terminamos, ¿no? La relación que vimos sí fue de equivalencia. Y si volvemos al dibujito, notamos lo siguiente. Que si este es el 0, y aquí tenemos el 2pi, entonces en esta barra vertical tenemos a todos los representantes, ¿no?
O sea, si tomamos un punto aquí, este punto no tiene un representante más que esto sumado 2kπ. Y 2kπ pues se sale de esta barra vertical. ¿Están de acuerdo con eso? Y ahora si tomamos un punto cualquiera del plano, por ejemplo este, y vamos retrocediendo, o si tomamos uno de acá, vamos avanzando de 2kπ en 2kπ, eventualmente llegamos a un solo punto de esta barra vertical, ¿no? Entonces, todos los representantes, bueno, en esta barra vertical hay al menos un representante de esa clase de equivalencia, ¿no? No, de esa partición. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, en esta barrita vertical la podemos considerar como lo que vamos a llamar una región fundamental. ¿Por qué región fundamental? Porque nótese que como conjunto es conexo, sea lo que sea que signifique que es conexo. O sea, esto tiene solo una parte, no es que esté aquí y luego vaya acá y tenemos dos partes y hay dos abiertos al que los dividen, no, eso no pasa. Por eso decimos que es que la región fundamental debe ser región, o sea que debe ser conexo implícitamente. Y pues, nótese que si decimos que esto no es 2π, sino que esto es π, y aquí tenemos al menos π, tenemos lo mismo. En esta barra vertical infinita tenemos exactamente lo mismo. Tenemos que cada punto de aquí tiene solo está solo relacionado consigo mismo, si nos restringimos a este conjunto en el plano. ¿Sí? Ya, y nótese también que esto aquí es cerrado y aquí es abierto, porque si tenemos π, 0, entonces le sumamos 2π y nos da π, 0. Entonces este punto está relacionado con este. Entonces no consideramos en la región fundamental este punto de acá. ¿Hasta aquí más o menos se entiende lo que quiero hacer? O sea, ¿qué nos está haciendo el espacio cociente en este caso? De que tenemos todo el plano, pero justamente vamos a achicar el plano y solo nos vamos a fijar en una región, que es la considerada por una barra horizontal infinita, con un lado vertical cerrado y un lado vertical abierto. ¿Sí? Entonces estamos como que compactificando la información. ¿Por qué ¿Bajo no es qué? abierto? Bajo relaciones, porque este está relacionado con este. Entonces, como en la región fundamental solo puede haber un punto de una clase de equivalencia, si consideramos este punto, hay dos puntos de la misma clase de equivalencia y ya no será región fundamental. ¿Sí? ¿Se entiende? Y, o sea, geométricamente lo que estamos haciendo es que todo el plano lo mandamos a una barra vertical infinita. Y de esa barra vertical estamos considerando un lado abierto y un lado abierto y un lado cerrado. Entonces es como si estos dos puntos fueran el mismo punto. Entonces, si nos vamos a términos más geométricos, eso se puede interpretar como que este punto son el mismo punto. Y si lo quisiéramos visualizar, es como imagínense que este residuo del BBVA es una barra infinita. Entonces aquí tenemos los dos lados, este lado abierto y este lado cerrado. Pero este punto del lado abierto es el mismo punto que este punto de acá. Entonces, geométricamente lo pegamos, ¿no? O sea, lo pegamos y ¿qué nos queda? Bueno, pegado mal, nos quedaría un cilindro infinito, ¿no? Entonces, este espacio cociente se puede interpretar como si fuera un cilindro infinito. Lo único que nos importa de todo el plano bajo esta relación de equivalencia son los puntos contenidos en este cilindro infinito. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque si no se entiende, ya tengo listas las notas de la clase de hoy, donde pongo dibujitos más bonitos que los saqué de este libro de acá. O sea, esto es lo que quiero decir. O sea, las regiones fundamentales son estas regiones y cuando juntamos puntos de equivalencia en la frontera, los pegamos y nos queda un cilindro infinito. ¿Sí?
Entonces les mando las notas también para que lo vayan viendo en simultáneo con la clase. Bien. Ya lo envié. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí dudas con el ejemplo, porque los veo como confundidos. ¿No? Y ya la segunda semana. Ya muchos semestres. Yo parece. Pues vamos a ver más ejemplos. Yo lo entendí muy bien, porque, o sea, prácticamente cómo es que están relacionados. Bueno, por esto de acá voy a escribir. Un punto de acá, x1, y1, está relacionado con un punto x2, y2. ¿Sí qué pasa? Si y1 es igual a y2. ¿Qué significa esto? Que están a la misma altura. Si x2 es igual a x1 más un múltiplo de 2pi. Entonces todos los puntos relacionados con este punto son los que están desplazados horizontalmente un múltiplo de 2kpi. Por ejemplo, si el x2 fuera x1 más 2pi, están relacionados, ¿no? Y luego si nos tomamos por aquí el x1 más 4pi, y1, pues también está relacionado. Y lo mismo si nos vamos para atrás. Si este es el x1 menos 2pi, y1, entonces también están relacionados. Entonces la clase de equivalencia de este punto, ¿cómo se ve? Como todos los puntos a la misma altura, desplazado una distancia que sea múltiplo de 2pi. ¿Sí? ¿Ya se entiende un poco mejor? Pero entonces cuando, como lo hago como compacto, agarro todo R2. No, porque si agarras todo R2, tienes como redundancia de información. Tienes un punto de acá y un punto de acá que están en la misma clase de equivalencia. Y como puntos en la misma clase de equivalencia están en la misma parte, se consideran iguales. O sea, este punto y este punto lo compactas a un mismo punto. Que ese punto lo vas a llamar la clase de equivalencia representada por este punto de acá. Y ahora en la barra vertical que me tomé, de 0 a 2pi, todo punto del plano tiene un único representante que está aquí. Y luego, como en esta región fundamental, este punto de la orilla con este punto de la orilla son el mismo punto, es que lo podemos pegar. Porque son el mismo punto, están en la misma clase de equivalencia. Son cilindros de tamaño piso. De tamaño, 2pi abierto. o sea, 2pi, Perímetro. el diámetro. No, ¿cómo se llama? Perímetro. La circunferencia es de 2pi y la altura es infinita. ¿Sí? Porque como este punto tiene diferente altura que este punto no puede estar relacionado con este punto. Y ahora, este punto, si este punto está en la misma barra vertical, el desplazamiento de acá a acá no es de 2pi, porque si fuera de 2pi se sale del cilindro. ¿Ya se entiende un poco más claro? ¿Los demás? ¿Bien? Bien. Entonces ya vimos que el espacio cociente no solo nos compacta la información a un espacio más chiquito, que de hecho, quédense con esa mnemotecnia de que se llama cociente porque el cociente que es una división. Entonces el espacio gigante que tenemos lo vamos a dividir, lo vamos a partir en parcelas más pequeñas que nos sirvan, donde no haya redundancia de información, ¿sí? O lo que hacen los topólogos, que es como lo que acabo de hacer, es que puntos iguales, ¡pam!, los pegamos, ¿sí? Entonces vamos a ver un segundo ejemplo que también tiene que ver con esto del pegado.
¿Aquí dudas? Entonces sea x igual a R2. Vamos a decir que x1 y y1 está relacionado con x2, y2, y solo así. X menos x1, bueno, x1 menos x2 y y1 menos y2 pertenecen a los enteros. ¿Y qué es lo que estamos queriendo decir aquí? Le queda un puntito, digamos que este es el 1,1, va a estar relacionado con otro punto. Si tomamos la diferencia de sus coordenadas, nos da una coordenada entera, ¿no? O sea, por ejemplo, nos tomamos el 2,2. Entonces, este es el 2,2 y este es el 1,1. Y nos agarramos la diferencia. X1 menos X2, 1, que es un número entero. 2 menos 1 también es un número entero. Entonces estos puntos de acá van a estar relacionados. ¿Sí? Y podemos hacer lo mismo. El 0.5, 1,7 va a estar relacionado con el menos 0.5, 99.7. ¿No? Porque nos tomamos la diferencia. 0.5 menos 0.5, 1, que es un entero. 1.7 menos 99.7 es menos 98, que también es entero. Entonces en esta partición, en este espacio cociente, estamos viendo como iguales a puntos tales que le sumamos en la coordenada x un entero y en la coordenada y un entero. Entonces si este es x, y, este punto va a estar relacionado inmediatamente con el x más 1, y, con el x más 2, y. Y como es entero, pues también para atrás, ¿no? Va a estar relacionado con el x menos 1, y. Y con el x menos 2, y. Y luego, pues como pedimos lo mismo en la coordenada y, pues también para arriba y para abajo. Este punto va a estar relacionado ¿con quién? Con x, y menos 1, con x, y menos y más 1, y así. Entonces, ¿cuál se imaginan que sería una región fundamental para estos? 0,1 cruz 0,1. Ajá, el cuadrado unitario. Entonces, la región fundamental de esta relación de equivalencia va a ser el cuadrado Pero abierto de aquí, arriba y la derecha. de arriba y de abajo. Y cerrado igual. Y más bien. Ajá. Bueno, podríamos ir girando la parte abierta y cerrada. Sí. Igual. Entonces, la región fundamental de esta relación de equivalencia se va a ver como el cuadrado unitario. ¿Por qué? Porque todo punto de aquí no está relacionado con un punto de acá. Porque si le sumamos una unidad, ya sea a la coordenada en x o a la coordenada en y, nos salimos. Y si tenemos un puntito por acá, pues podemos volver a esta región fundamental haciendo menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 en la x, luego menos 1, menos 1 en la y, y ya nos metimos acá. Y nos metimos acá en un único punto. Entonces, si volvemos a la interpretación geométrica que dan los topólogos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué se imaginan que hace esto? O sea, los puntos de esta orilla son los mismos puntos de esta orilla, porque estos puntos están en la misma clase de equivalencia. Entonces estos puntos los pegamos. Una esfera. Y estos puntos de acá, Es una con dona, estos ¿no? puntos de acá, están relacionados. Entonces serían dos dobleces. Sería un doblez así. Y luego ya que tenemos esto, vamos a hacer para abajo. Bueno, no me sale, pero se ve como
¿Cómo? Se ve como un toro, Como una dona. Ajá. una dona. Pero esta no es la dona La dona convencional. habitual, porque como esto es papel y esto es plano y esto es plano, va a ser un toro que llamamos el toro plano. Sí. Toro plano. Entonces, ¿qué es el toro plano? Un espacio cociente, por eso usamos espacio cociente. ¿Sí? Bien. Ah, sí, más si somos físicos. Ah, yo también soy físico. Entonces, toro Entonces- plano contra la vaca esférica. Entonces, pues ya, esta relación de equivalencia nos da toro plano. Y como quieren que veamos más ejemplos o que veamos que esto sí es de equivalencia, lo hacen de tarea. De tarea. De tarea, bien. Entonces, pues puedo comentar hechos curiosos acerca de esto de acá, que sería el siguiente. Tenemos el espacio, R2. Y ahora nos agarramos una recta que pasa por el origen. Entonces, esto lo podemos mandar al toro plano que hicimos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una región fundamental. Y aquí también tenemos una región fundamental ajena a esta. Y aquí tenemos una región fundamental. Entonces, si tuviéramos el toro plano, que no me sale, esta recta se va enrollando en el toro plano, ¿no? Como en la imagen que les mandé en las notas, que también pueden ver acá. O sea, la recta que pasa por el origen se va enrollando en el toro plano, o si consideramos como región fundamental la de cilindro infinito, nos va haciendo una hélice que va subiendo en el cilindro para arriba y para abajo infinitamente, ¿no? Entonces estamos metiendo la recta en el cilindro y lo estamos metiendo también en el toro. Matemáticamente decimos que estamos encajando la recta, porque esto es inyectivo, en el cilindro y en el toro. Y un ejercicio que viene en el Docarmo de geometría diferencial es que demuestres de que si esta cosa tiene pendiente irracional, entonces se va enrollando en el toro de tal manera que no se autointersecta. Ese ejercicio no, a mí nunca me salió, busqué la respuesta de Not Change, me convenció y ya. Vayan pasando esto, porque no hay dibujitos y no están las notas. Entonces, bien. Un ejemplo que también podemos dar es el siguiente, que ya conocen. Que nos tomamos sea x el cuadrado unitario. ¿Todos entienden esta notación de acá? Es el intervalo vertical multiplicado por el horizontal y nos da un cuadradito de longitud 1 de cada lado. Entonces, aquí es más fácil que induzcamos la relación de equivalencia mediante una partición. Entonces sea P la partición definida de la siguiente manera. Son los x, y tales que x no pertenece ni tal que x no es 0 ni es 1. Y a este le vamos a unir los puntos 0, y, 1 menos y, tal que y va del 0 al 1. Yo no tengo gis. Entonces, a ver, esta partición, ¿cómo funciona? A ver, decimos que los puntos, tal que la coordenada no es x ni es y, son una parte. Ese puntito es una parte de la partición.
sea, este puntito, su clase de equivalencia inducida por la partición, es el puntito solito, ¿sí? Y luego que el 0,y, digamos que este es el 0,y, va a estar relacionado ¿con quién? Con el 1,1 menos y. Nos paramos en el 1 y le restamos esta distancia de acá, es 1 menos y. Decimos que estos puntos están relacionados, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que esta orilla de acá está relacionada con esta orilla de acá, y esta orilla de acá está relacionada con esta orilla de acá. ¿Hasta acá dudas de por qué pasa esto? ¿Cómo está definida la partición? La partición son Los puntos. todos los puntos. Ajá, que la primera coordenada no O está. sea, que la primera coordenada no es 0 ni es 1. Ajá. Y ese puntito es una parte solita. Y luego, si la coordenada es 0, vamos a considerar la parte que tiene al 0,y y al 1, menos 1 menos y. Ah. Coma 1 menos y. Entonces, como la partición te induce una relación de equivalencia, significa que los puntos de acá están relacionados consigo mismo, y los puntos de acá están relacionados con su correspondiente imagen inversa, digamos, ¿no? En el lado opuesto, vertical, del cuadrado. ¿Sí? Entonces, bajo la misma idea de allá, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Alguien sabe? ¿Así es una esfera? Sería una esfera si lo estuviéramos pegando esta orilla con esta orilla, pero estamos invirtiendo el orden de pegado. O sea, nuevamente, esta orilla de acá la pegamos con esta orilla de acá, Es la banda de Moana. y luego la orilla de arriba la pegamos con esta orilla, y lo que nos queda es lo que conocen como la banda de Möbius. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí claro? Bien. Entonces, nuevamente, el espacio cociente nos está ayudando para achicar y nos está ayudando para pegar. ¿Qué más ejemplos hay de espacio cociente? De tarea verifiquen que esto es una partición. Bien, ¿en qué ejemplo? Voy en el cuarto. Ahora, les toca a los matemáticos que llevaron superior 2, porque los físicos no llevan. En superior 2, o en teoría de números, vieron lo de divisibilidad, ¿no? Entonces, para el cuarto ejemplo, vamos a recordar algunas cosas. Definición. Sean A y B enteros. Decimos que A divide a B. Así que, ¿alguien se acuerda? Es igual a A por lo de Ah, y B es igual a Existe un entero. una K entera tal que A igual a BK, ¿no? ¿Sí es así? Sí, ¿no? Y denotamos A barrita vertical B. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos números enteros. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que en efecto A divida B. Y en caso de que A no divida B, ¿qué es lo que va a pasar? Algoritmo de la división de Euclides, ¿no? Entonces vamos a enunciar el algoritmo de la división. Entonces sean A, B enteros, tal vez que
B es diferente de 0, entonces existe un único Q entero y un único R natural, tal que A es igual a B por Q más R y R cumple esta desigualdad que es menor o igual que A. ¿Sí? ¿Todos se acuerdan? ¿Todos los matemáticos se acuerdan de esta definición? Sí. Bueno, de este algoritmo. Y la demostración se hace con principio del buen orden. Como me da flojera hacerlo, busqué la demostración en un libro que tengo de teoría de números, le tomé foto y la puse en las notas. ¿La quieren checar? En lugar de la E no era B. Sí, B es igual a K por A, ¿no? ¿Sí? Allá abajo en la desigualdad. Ah, sí es B. En la igualdad de la relación divide, si A divide R, ¿no es que B sea igual que A por K? No me acuerdo. A divide a B. Sí, es que B es igual a A por K, ¿no? Yo cambio aquí abajo, ¿no? De B igual. Ah, sí, sería B. No, nada más el R menor estricto que el B. ¿Cómo? El R menor estricto que el B. Ajá. Ajá, esto es B. Ah, pero es menor estricto el Ah. Sí. Bien, entonces, ahora vamos a definir una relación de equivalencia en Z. Ok, no, ¿cuál es el marco? Sea M un entero sea M un entero, decimos que A es congruente con B. Sean A, B, M enteros. Decimos que A es congruente con B. Módulo M si M divide a menos B. ¿Sí? ¿Y qué se imaginan que será esto? Una relación de equivalencia. Pero pues así está como que toda rara. De que A y B son congruentes y solo sí, M divide a menos B. Entonces, por el algoritmo de la división, explicando esto, tenemos que A es igual a un MQ más un residuo. Y que B es igual a un MQ' más un residuo prima, ¿no? Entonces, que M divida a menos B, que si lo restamos, significa que A menos B es igual a M Q menos Q' más R menos R', significa que M va a dividir a esto, pero para que lo divida, pues no debe tener residuo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que esta parte de acá se va a cancelar para que lo pueda dividir. Debería ser el mismo residuo. Debería ser el mismo residuo. Entonces, si esta fuera una relación de equivalencia, que sí lo es, las clases de equivalencia, ¿qué nos están dando? ¿Cómo?
Sí, o sea, nos está dando los números De acuerdo a su de acuerdo a su residuo. ¿Sí? Entonces, esto también se va a quedar tarea de que lo vean, de que vean que es una relación de equivalencia. O si no, ahí están las notas. Lo puse. Entonces, a ver, una relación de equivalencia te induce una partición. Entonces, si estos son los enteros y consideramos m igual a 2, entonces, ¿quiénes son las clases de equivalencia? De z bajo la relación de equivalencia módulo 2. La clase del 0 y la clase del 1. La clase del 0 y la clase del 1. Parece, imparece. Este, ¿quién es? Es igual a la clase de equivalencia del 0 y la clase de equivalencia del 1. Si son más supersivos y no les gusta eso, la clase de equivalencia del menos 1 y la clase de equivalencia de, no sé, 2, 8, 8. Y tenemos a los enteros y lo vamos a dividir en dos partes. ¿Quiénes van a ser las partes? Los números que divide el 2 y los números que no divide el 2. ¿Esos quiénes son? Los impares. Los pares y los impares. Entonces cualquier entero que nos agarremos, como esto es una partición y la unión es igual a z, cualquier número que nos agarremos va a estar en esta parte o en esta parte y solo en una parte porque es partición. ¿De acuerdo? En caso de que agarremos m igual a 5, tenemos aquellos que dejan residuo 0, o sea que son los que sí dividen 5, los de residuo 1, los de residuo 2, 3, 4, 5, ¿no? No. ¿cuál es? 4 está 4, sí. Entonces aquí tenemos 5 clases de equivalencia. Y z módulo, la relación de congruencia módulo m va a tener m clases de equivalencia, ¿no? Entonces aquí va a estar el 1, el 2, 3, 4, y el 5 como lo divide. Entonces nuevamente volvemos a que las clases de equivalencia nos están particionando el espacio en la información que necesitamos. O sea, si solo nos interesa el residuo que deja un número al ser dividido por cierto número, pues no nos fijamos en todos los enteros, nos fijamos más bien en las clases de equivalencia. O sea, nótese cómo todos los enteros obtenemos una visión dicotómica de los enteros. O sea, ya no vemos 1, 2, 3, 4, ya no vemos objetos, ya vemos clases, ya vemos pares, impares, clasificamos, ponemos etiquetas. ¿Sí? Esa es también una de las funciones del espacio cociente. Y bien, como último ejemplo. ¿Hasta aquí dudas? ¿Los ejemplos? Entonces 5. Sea int r, r, el conjunto de funciones integrables de R a R. Entonces, si nos agarramos f, g en este conjunto, f está relacionado con g, sí, solo sí,
F es igual a G, salvo en un conjunto finito de puntos. Estas relaciones de equivalencia. Bien, entonces, pues eso de ahí pues parece un poco interesante, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve distinguir a funciones que sean casi iguales a un conjunto de puntos? ¿Ustedes para qué se imaginan que sirva esa clase? Cuando hacemos, no sé, límites y... Cuando hacemos cálculo. Ajá. Porque vale lo mismo la integral. sí. O sea, si ya llevaron cálculo, conocen este resultado de acá. Digamos que tenemos esta función f. Y luego digamos que definimos una función g de tal manera que sea igual a f, salvo que en un punto nos alocamos y ya no la hacemos continua y mandamos este punto hasta acá. Entonces f es igual a g, salvo en ese único punto. Pero se recuerdan de sus cursos de cálculo que g, aunque no sea continua, aunque tenga su conjunto de discontinuidades, ya sea finito o numerable, o más adelante van a ver que de medida cero, la integral de g es lo mismo que la integral de f, ¿no? Entonces, ese espacio cociente de allá, hasta ahora si consideramos esto, módulo, la relación que también es de equivalencia, lo pueden checar, nos está diciendo que elementos en una misma clase de equivalencia tienen la misma área bajo la curva que proyectan, ¿no? Y luego pues, podemos hacer entidades, discontinuidades y funciones. Y nuevamente volvemos a la redundancia de datos. Porque si estamos trabajando con funciones integrables y lo único que nos importa es cuánto vale su integral y consideramos ese conjunto, pues tenemos funciones que valen lo mismo y que nos generan redundancia de información, porque pues, esta función es casi idénticamente igual a esta función, salvo en un único punto, o así. Y de hecho más adelante en análisis se llevan algo de teoría de la medida, van a generalizar esto aún más, con que las integrales son la misma, si son casi iguales, salvo en un conjunto de medida cero. Para eso pues definen medida y se llevan probabilidad, que vi que en la lista hay un actuario, pues se van a meter en este tipo de cosas. Y bueno, entonces, pues esto es todo por hoy. Espero que con esta clase aprecien mejor por qué hacemos espacio cociente los matemáticos, para qué nos sirve, porque tiene muchas utilidades. Sabemos que topológicamente pegamos cosas, que algebraicamente clasificamos y que nos facilita las cosas en análisis y probabilidad. Entonces eso es todo por hoy, ya se pueden ir. Nos vemos.